Vamos a continuar con nuestro tema acerca del liderazgo de Jesús. Yo espero, ¿verdad? Yo cada vez que hago el tema a realizar, que Dios me dé entendimiento, ¿verdad? Para que la palabra del Señor sea expuesta con claridad, con denuedo, como dice, ¿verdad? La misma palabra de Dios. Y no solo por el hecho de que lo oigamos, sino que lo asimilemos y lo vivamos. Porque el modelo bíblico, ¿verdad?, más excelente como liderazgo siervo es nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hablado acerca de su obediencia, hemos hablado acerca de los apóstoles, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama así: Jesús y su Evangelio. Jesús y su Evangelio. Así que vayamos ya de inicio a Lucas 4, 42 al 44. Lucas 4, del 42 al 44. Dice la palabra de Dios de esta forma: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos, pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie que el Evangelio del reino de Dios, y continúen hasta terminar. Porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Ok, lo que leyeron, observen realmente, ¿verdad?, en su liderazgo cuál era el propósito de ir de aldea tras aldea, y era precisamente anunciar el Evangelio del reino de Dios. ¿Cuándo se dejará de anunciar el Evangelio del reino de Dios? ¿Alguien que me dé una respuesta? Hasta que Cristo venga en la segunda etapa, porque durante la gran tribulación la iglesia no estará, pero 144,000 judíos estarán predicando el Evangelio. 2 testigos poderosos, semejantes a Elías y a Moisés, estarán predicando al pueblo judío, y un ángel con el Evangelio eterno predicará a todo el mundo. No nos podemos imaginar esto, ¿verdad? Pero cómo correrá con poder el Evangelio. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, es el Evangelio mismo, y para esto ha sido enviado y predicaba en las sinagogas de Galilea. Un líder siempre tiene una verdad que enseñar. Esto es una realidad. Un líder siempre tiene una verdad que enseñar. Y esto, bueno, siempre y cuando sea un líder que tenga la verdad, ¿verdad? ¿Cómo qué? Como un concepto de su vida. Estamos dentro de la esfera de los cristianos. Y vivimos en una era, hermanos, en la que la sociedad acepta todo como verdad. Pues lastimosamente, pero acepta como si todo fuera verdad. Siempre y cuando no se sientan ofendidos. Porque entonces cuando ya se sienten ofendidos, es como que esto ya no se aplica a mí. La sociedad, hermanos, se ha vuelto hipersensible. Ya hay niños, ¿verdad?, que demandan a sus padres dentro de las escuelas que un profesor no puede ejercer disciplina porque entonces se ven problemas, ¿verdad?, con derechos humanos o con las instituciones, ¿verdad?, y los directivos. Porque se han vuelto hipersensibles. Cualquier desaire da la justificación perfecta para alejarse o dejar de ser participativo en cualquier grupo social. Cualquier situación, ¿verdad?, que a mí me moleste, por muy mínima que sea, me llevo mi juguete, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los niños? Toman sus canicas. Ajá, me llevo mis canicas. O me llevo mi balón, ¿no?
Y eso es una actitud pues infantil, lo podemos entender en un niño, pero no debería de ser en un adulto. A los creyentes se les tilda actualmente de homofóbicos y retrógradas por defender, ¿verdad?, no solamente lo que consideramos una postura, sino una verdad bíblica en cuanto a la inmoralidad sexual, por ejemplo. Algunos pastores incluso tratan de no tocar temas que atenten contra la ideología de género porque se han sentido intimidados por quienes practican o aprueban tales prácticas. Esto, hermanos, ha cobrado mucha fuerza en algunos lugares. Algunas sociedades donde ya el gobierno de forma abierta, ¿verdad?, les ha dado el derecho, vamos a decirlo así, de adoctrinar a más pequeños, que eso va precisamente en contra del concepto de la educación, porque ¿quiénes son los principales educadores de los pequeños? Son los padres. Pero sin embargo, ¿verdad?, ya se ven atacados estos padres y se ven atacadas las iglesias y los pastores. El Evangelio, hermanos, fue presentado por nuestro Señor Jesucristo como la expresión divina de qué es el pecado y la forma de librarse de su influencia y las consecuencias finales de ser sujetos al juicio de Dios. Así es como Jesucristo lo expresaba. El Evangelio siempre ha estado, hermanos, bajo ataque. No es de ahora. Vayan a Mateo 15, del 1 al 20. Mateo 15, del 1 al 20. Vemos que Jesucristo, ¿verdad?, en el pasaje que acabamos de leer, Él iba y predicaba el Evangelio del reino de Dios en las sinagogas. Pero también lo hacía en las plazas, lo hacía en las calles. Dice así la palabra de Dios. Y vayan observando algunas frases que implican lo que realmente nuestro Señor Jesucristo a qué era lo que se enfrentaba cuando predicaba. Dice que entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Cuando dice ciertos escribas y fariseos, esto como que me da la idea de que no todos los escribas ni todos los fariseos estaban en contra de lo que Jesús enseñaba. Por lo menos sabemos de Nicodemo, ¿verdad?, uno de ellos, y de José, José de Arimatea, que era también parte del Sanedrín. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿qué era lo que decían? ¿En cuál era, vamos a decirlo así, la hostilidad que ellos sentían cuando veían a los discípulos, ¿verdad?, quebrantar una tradición? Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Si fuéramos juzgados por los mismos hermanos, yo creo que todos, ¿verdad? Creo que esta pandemia lo que nos ayudó es a hacer un poco más, tener actividades más sanitarias, ¿no? Lavarse las manos. Dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios, perdón, por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo que honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y es muy fuerte, ¿no? Porque dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está, ¿qué? Lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos,
Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Creo, hermanos, que el mismo pensamiento que tenían los hombres sobre Jesús no ha cambiado. Los religiosos de su tiempo se ofendieron. Observaron que dijeron, les ha ofendido esto que dijiste. Se sintieron realmente ellos ofendidos, se sintieron lastimados, ¿verdad? Porque en la respuesta Jesús los lleva a entender que lo que ellos consideraban como algo sublime, los mandamientos que les habían dejado, ¿verdad?, sus antecesores, eran más importantes que los mandamientos de Dios. Y ellos quebraban más fácil un mandamiento de Dios que una tradición. Quebraban más fácil un mandamiento de Dios que una tradición. Así que Jesús les llamó hipócritas. Su predicación fue incisiva. Y la respuesta de los fariseos fue ofenderse y rechazar la verdad que Jesús les estaba predicando. La verdad de que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre. Hay que entender algo, hermanos. Jesús jamás cambió su mensaje. Jamás cambió su mensaje. Jamás lo adecuó para que la gente no se sintiera ofendida. Pero su predicación, hermanos, en realidad no fue un mensaje de odio. Porque la pregunta es, ¿odiaba a los fariseos? No odiaba a los fariseos, amaba a este mundo. Sin embargo, tenía que hablar con la autoridad con la cual, ¿verdad?, él llegó a este mundo. Por eso le seguía a la gente, porque no era como los fariseos, porque Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Como quien tiene autoridad. Así que no fue un mensaje de odio. El mensaje del Evangelio en realidad penetra en los corazones más duros. Pero entonces, si Dios es compasivo, observen estas preguntas. ¿Deberíamos esperar de él apapachos cuando el hombre se ha empeñado en ofenderle? ¿Deberíamos esperar apapachos cuando el hombre, ¿verdad?, se ha dado la tarea de ofenderle? MacArthur, ¿verdad?, en una lectura que hice, tiene un pensamiento que dice, la gente ahora se ofende, ¿verdad?, por el Evangelio, cuando en toda la historia, ¿verdad?, la gente ha ofendido el Evangelio. Y esta es una realidad, o ha ofendido a Cristo. ¿Deberíamos los predicadores suavizar el Evangelio y darle poca importancia al castigo eterno? Decir que no hablemos del infierno desde este púlpito, decir que no hablemos de lo aberrante que es el pecado. Cuando Jesús habla en este pasaje y dice que lo que contamina al hombre sale del corazón del hombre, ¿verdad? Es interesante esa forma en la cual maneja Jesús las palabras, porque no dice qué es lo que condena al hombre, dice qué es lo que contamina al hombre. Y los cristianos estamos expuestos a contaminarnos si tenemos esa clase de pensamientos y esa clase de deseos. ¿Qué es lo que vamos a decirlo de esta forma? ¿Qué es lo que condena al hombre que es un pecador? Recuerden que la incredulidad es lo que lleva al hombre a ir al castigo eterno. Y pecamos porque somos pecadores. Ahora, hermanos, el problema no está en el mensaje del Evangelio, sino en que la sociedad ama más las tinieblas que la luz. Lo sabemos. Entonces, en esta mañana vamos a ver tres pensamientos que está dando Jesús en este último pasaje que acabamos de leer, con respecto a por qué el Evangelio ofende.
¿Por qué el Evangelio ofende? Número uno, porque le dan más importancia a las tradiciones. Porque le dan más importancia a las tradiciones. Dice ahí, ¿verdad?, en el pasaje que acabamos de leer, los discípulos le dicen, ¿por qué los fariseos, los escribas y fariseos le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ahora, hermano, en toda la sociedad estamos llenas de tradiciones, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Y las tradiciones llegan a formar convicciones, al final erradas, pero son convicciones, con raíces muy profundas. En más de una ocasión, ¿verdad?, por lo menos a mí me ha sucedido que cuando le predico a alguien que tiene convicciones profundas, arraigadas, por ejemplo, por lo menos me ha sucedido con los testigos de Jehová y con los católicos, de que te cierran la puerta y te dicen, no quiero escuchar. Especialmente, ¿verdad?, con la gente católica, en alguna ocasión me dijo, dice, ¿cómo se atreven, ¿verdad?, a ir en contra de la religión de México? ¿No saben que la Virgen de Guadalupe es madre de todos los mexicanos? O se corre la frase de que todos los mexicanos son católicos, cuando esto es una gran mentira. Ahora, no tenemos, ¿verdad?, nosotros odio hacia la gente que profesa otra religión. Tenemos amor hacia ellos, por eso nos atrevemos a predicarles. Tenemos amor a Cristo y obediencia a Cristo, por eso nos atrevemos a predicarles la verdad. Jesús no tenía la intención de ofender a la gente, sino de presentarles la verdad. Cuando surge una desaveniencia en este rubro, o aún en la propia iglesia, siempre hay alguien que se siente ofendido, y en ocasiones sucede esto porque se han roto estándares de cómo a tu propia percepción deben de ser las cosas. Porque a veces crecemos, ¿verdad?, incluso de una iglesia bautista, y desde pequeños tenemos cierta percepción de cómo deben de ser las cosas y que no deben de cambiar. Por ejemplo, en cierta ocasión, un feligrés se sintió profundamente ofendido porque el orden del culto dominical fue cambiado. Él acostumbraba a llegar al tiempo de la predicación, que normalmente se hacía en la segunda etapa del culto. El pastor decidió comenzar con la predicación y dejar en la segunda etapa el tiempo de adoración. El feligrés, muy molesto, se acercó al pastor y le dijo, ¿por qué no me avisaron con anticipación el cambio? Aquí nunca se ha hecho de esta forma. A lo que el pastor le contestó, el culto comenzó a las 10 de la mañana como siempre. No hubo ninguna irregularidad. No fue una falta de atención, sino una falta a la impuntualidad. ¿Cierto o no? Sin embargo, se sintió ofendido porque esto ocurrió. Déjenme decirle que esto sí lo hicieron en la iglesia de donde yo provenía, el joven en la quebrada. Cuando hubo un cambio de pastor, ¿verdad?, nuestro pastor que pues nosotros conocimos, que desafortunadamente, ¿verdad?, y por gracia de Dios está ya en la presencia del Señor después de esta situación del COVID. Llegó otro pastor, un joven, ¿verdad?, que también salió de la iglesia, y él decidió en un momento hacer el cambio, ¿verdad? Más de uno se molestaron. Pero en realidad, ¿cuál es la situación? Nuestra falta de puntualidad. ¿Saben que hay congregaciones que tienen 2 cultos o 3 cultos durante el día domingo porque no tienen la capacidad, porque se llenan, y que tienen que empezar un culto a las 10, otro culto a las 11:30 o a las 12, y después a las 2 de la tarde, y el pastor tiene que predicar los 3 cultos? Y sabe que en el momento de comenzar el primer culto a las 10:05 se cierran las puertas y ya no se admite entrada a nadie. ¿A qué se ha acostumbrado la gente? A ser puntuales, ¿cierto o no? A ser puntuales. Porque es necesario llevar un orden, porque tiene que terminar el culto y van a dar comienzo al siguiente. ¿Qué es lo que hace la gente cuando llega tarde? ¿Se tiene que esperar al siguiente o simplemente se va disgustada y se va? Ahora, hermanos, el evangelio que nosotros decimos amar
no nos lleva a las convicciones de que tenemos que tener puntualidad, de que tenemos que tener compromiso. Esta persona se sintió ofendido. Algunos cristianos, ¿verdad?, tienen la mala costumbre incluso de criticar a otros. Y hay muchas costumbres que pueden ser letales en la vida espiritual. Algunos se sienten ofendidos porque arrastran prejuicios preconcebidos. Como no puedo dejar la religión de mis padres. Es un argumento común de quien no quiere recibir el Evangelio. Bueno, Jesús tuvo una respuesta contundente. Quien ama más a padre o madre no puede ser mi discípulo. ¿Responde esta pregunta? Con claridad, ¿cierto o no? Porque cualquier cosa que implique con relación a que tú pones a tus padres, a tu trabajo, a tus necesidades antes que a Dios, entonces estás haciendo un cambio que te llevará a tener errores en un futuro. Número 2, ¿por qué el Evangelio ofende? Porque el Evangelio rompe sus estándares entre lo que es bueno y malo. Dice en el versículo 5 que acabamos de leer, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, esto es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Esto, hermanos, hace que la gente se aparte de la verdad, porque rompe tus estándares. Esto que voy a decir, lo he escuchado de más de una persona. Ajá. Que dicen, ¿por qué voy a dar mi dinero a un pastor que ni trabaja? ¿Por qué lo he de dar? Gracias a Dios, bueno, yo por mi parte, experimenté por muchos años de trabajar en un trabajo secular. Y gracias a Dios, ¿verdad?, desde que fui joven, empezamos a crear una convicción con respecto a que la obra de Dios se sostiene por sí misma, no dependemos de ayudas del Estado. Algunas congregaciones sí llegan a tenerlo, o dependen de algunas otras congregaciones. Nosotros, ¿verdad?, sostenemos la verdad escritural de que una iglesia es independiente y autosustentable, autogobernable y también autorreproducible, es decir, que predica. No tenemos que la otra iglesia, la bautista de aquí mismo de Pachuca, prediquen y nos manden a las personas aquí a las que les está predicando, porque es parte de su fruto, porque están trabajando por ello. La falta de crecimiento, hermanos, depende precisamente de cuán comprometidos estamos en predicar este evangelio que es retador. Dice así también en 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Vayan a 2 de Timoteo 3 y 4. Segunda de Timoteo 3 y 4. Léanlo conmigo en voz alta. Son 2 versículos y lo hacemos de pie, por favor. Segunda Timoteo 4, 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Porque vendrá ¿qué? Puede sentarse. Dice aquí, ¿verdad?, Pablo a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no suplirán la sana doctrina, es decir, cuando les costará aceptar la sana doctrina. Porque vuelvo a decir, la sana doctrina es incisiva, porque nos confronta con nuestro pecado, porque nos hace entender que en realidad, ¿verdad?, no estamos o no debemos de vivir una vida cristiana superficial o light, en la cual tenemos que estar obrando cambios de forma diaria, cambios que realmente representen, ¿verdad?, nuestro estilo de vida, lo que Dios quiere. Contrariamente a lo que la gente piensa con respecto a Jesús,
Él no suavizaba la verdad. Él se mostraba compasivo, es cierto, perdonador y amoroso. Él se mostraba de esa forma con quienes le reconocían, mejor dicho, su mal proceder, quienes eran sinceros en ir al arrepentimiento. A la mujer, ¿verdad?, adúltera le dijo, vete y no peques más. Eso se lo dijo. Pero en ningún momento minimizó su pecado. En ningún momento minimizó su pecado. Ni intentó quebrantar el castigo, pero llevó a los acusadores al punto de considerar si ellos tenían el derecho de juzgarla. Ahí fue donde Jesús los llevó. Aquellos, ¿verdad?, que le dijeron a Jesús, dinos tú, ¿qué debemos hacer? Porque Moisés nos indica que debemos ya apedrear a tales mujeres. Jesús no les dijo, ¿verdad? Ay, lo que hizo no fue poquito, lo que hizo no fue pecado. Jesús no les dijo eso. Se levanta y les dice, ¿verdad?, que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Muchos tienen estándares, hermanos, estándares que les llevan a considerar a otros más pecadores que ellos mismos, por la forma de vestir, por la forma de divertirse. Incluso hay quienes consideran pecadores a quienes van al cine o ven la televisión. Es cierto que en 1 Timoteo 2, ¿verdad?, nos habla acerca de algunos aspectos de cómo debemos de proceder, pero más bien tiene que ver precisamente con qué. ¿Cuál es el criterio que tú tienes para elegir la forma de vestir, la forma de ir o de ver una película o la forma de inmiscuirte quizás en un grupo de amigos? Si tu criterio, ¿verdad?, es buscando todo lo puro, todo lo santo, todo lo que es de buen nombre, seguramente tendrás precisamente una actitud correcta y una decisión correcta en su momento. Pero si todavía estás batallando con esos malos pensamientos que salen del corazón, seguramente te estarás, ¿verdad?, poniendo en riesgo, deslizándote hacia algo que Dios no quiere. Así que, hermanos, así dice en Timoteo, 1 Timoteo 2, solamente por poner un ejemplo, dice que la mujer no vista ostentosamente. Dice el versículo 9 de ese pasaje, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Si Pablo hubiera terminado ahí, podríamos decir que entonces, ¿verdad?, el vestir, que yo no digo que no tenga importancia, pero podríamos decir que ahí se acaba precisamente el concepto o el principio, pero continúa. Más bien replácelo con ¿qué? Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Como corresponde a mujeres que profesan piedad. El estilo de vestir es muy diferente dependiendo la cultura, dependiendo los estándares, dependiendo la época. Porque lo mismo sucede con el varón, ¿cierto o no? Un varón puede vestirse sin modestia y sin pudor. Y esto se puede ver muy fácil. Pero es revelador que Pablo se refería al carácter espiritual y la muestra de riquezas que a través de las vestimentas en ese tiempo, ¿verdad?, ellas ostentaban. Estaba hablando de mujeres, ¿verdad?, que simplemente, vamos a decirlo de una forma un poquito más clara, ¿verdad?, presumían de lo que tenían. Porque cuando hablamos acerca de las costumbres bíblicas de la vestimenta, entendemos que su vestimenta era precisamente desde el cuello hasta los pies en las mujeres. Entonces, cuando se refiere a esto de modestia, se refiere precisamente a no aparentarse superiores a través de la forma en que vestían. Había vestidos, y lo podemos observar, ¿verdad?, en las costumbres bíblicas, había vestidos de gente pobre y había vestidos de gente rica. Y así se denotaba. Entonces, él está haciendo precisamente esta revelación, o esta afirmación, Pablo, con respecto a que es mejor, hermanos, para ellas mostrar un carácter cristiano, que se debería ver a través de sus buenas obras, de esas buenas obras, como un indicador de que ya habían sido salvas. Como un indicador de que ya habían sido salvas. Ahora, este indicador también es para nosotros. ¿Cómo podemos mostrar que nosotros hemos sido salvos? Con cambios en nuestras buenas obras.
no solamente con el crecimiento de nuestro carácter, sino también en buenas obras. Jesús socializaba con publicanos y pecadores. ¿Recuerdan que fue algo que le criticaban? Porque se asociaba con, incluso decían, ¿verdad?, con rameras, ¿verdad?, con publicanos, con gente que los fariseos consideraban que no se les debería acercar, porque si de verdad es un profeta, ¿por qué te acercas a ellos? Esto sucedió precisamente ahí cuando fue María a lavar los pies, ¿verdad?, de Jesús, cuando fue invitado por Simón, el fariseo. Simón pensaba adentro, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Pero bien podría Jesús decirle a Simón, la misma clase de gente que eres tú, Simón, pecador, la misma clase de gente que eres tú. Simón pensó que Jesús no se ajustaba a la clase de Mesías que él esperaba. Número 3. ¿Por qué el Evangelio ofende? Porque su corazón está lejos de Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fíjense que a veces uno encuentra frases donde hay verdades implícitas que siguen afirmando que la divinidad de Cristo. Esto es interesante, porque por muy mala intención que la gente tenga de adulterar la Biblia, es imposible llegar a todo detalle, porque le está refiriéndose precisamente a su pueblo, al pueblo hebreo. Dice, este pueblo de labios me honra, pero en ese momento no estaban honrando a Jesús. ¿A quién estaban honrando según ellos? Al Padre, ¿cierto o no? Pero cuando hace la segunda afirmación dice, mas su corazón está lejos de mí, ¿qué hay implícito en eso? Que Él es Dios. Que Él es Dios. Es triste decir que Jesús no cumplió las expectativas de muchos en su tiempo y nunca cumple las expectativas para muchos el día de hoy. No cumple el status quo y se deforman y se adoctrinan de forma realmente aberrante, porque quienes precisamente han llegado a formar congregaciones o iglesias gay afirman que Jesús los ama y que no hay nada de malo en su pecado. Son aberraciones completamente, ¿verdad?, con respecto a la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que implica a una persona el ser salva? ¿La fórmula en la cual los guiamos o la sinceridad de su corazón al arrepentimiento? La sinceridad, ¿verdad?, de su arrepentimiento delante de Dios. Porque cuando estamos aquí y evangelizamos y hacemos una invitación y damos precisamente una guía en una oración, pero no depende del predicador ni depende de la repetición, depende de tu corazón sincero de arrepentirte delante de Dios. Jesús, ¿verdad?, no cumplía este estatus. Se hizo amigo de pecadores para confrontarlos con su pecado. Fue compasivo para con los que le buscaban sinceramente, pero fue crítico con quienes se le oponían. Solo basta, ¿verdad?, echar ahí una ojeada en Mateo 23 para entender la forma en la que se refería a los religiosos opositores. Les llamó sepulcros blanqueados. Por fuera estáis hermosos, pero por dentro estáis llenos de inmundicia. A eso se refiere. Cuando vaya usted, ¿verdad?, a un cementerio va a encontrar a lo mejor bonitos, ¿verdad?, sepulcros. Gente que se esmera y a lo mejor invierte mucho y a lo mejor, ¿verdad?, hay unos epitafios o tumbas cubiertas de mármol. Pero ¿qué hay por dentro? Pudredumbre. Eso no cambia. Debajo de la superficie de la tierra todos son iguales. Y les dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Les dice, generación de víboras. Generación de víboras. Las mismas palabras que Juan el Bautista utilizó, ¿verdad?, para los fariseos que deseaban ser bautizados. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera?
Y cuando habla acerca de generación de víboras, ¿verdad? No era realmente palabras suaves. Guías ciegos de ciegos. También les llama así. Dice que recorren, ¿verdad?, tierra y mar y hacen prosélitos. Incluso, ¿verdad?, igual que ellos o peores que ellos. Y también les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Lean ese pasaje y es una de las predicaciones más duras en contra de quienes rechazaban la palabra de Dios, incluso en contra de quienes decían tener la palabra de Dios. Si los hombres entendieran en qué peligro están por alejarse de Dios. Si los hombres entendieran en qué peligro están por alejarse de Dios. Estamos hablando también de la vida cristiana. Si entenderíamos cuán peligro estamos, en qué riesgo estamos cuando nos alejamos de la influencia de la palabra de Dios, de la oración, de la iglesia, entenderían entonces la dureza del llamado de Jesús. El Evangelio es algo serio, tan serio que revela el juicio sobre los impíos. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? La verdad bíblica duele, hermanos. Saber que nuestros seres queridos que no obedecieron al llamado de Jesús se encuentran en otro lugar, duele saberlo, pero es la verdad. No nos gusta que nos digan que hemos cometido un error, pero en el proceso de la sanación del alma, Dios va a permitir que suframos. Primera de Pedro 5:10 dice así: y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Saben estos 4 conceptos a qué se refiere? A restauración. Él mismo os perfeccionará, es decir, nos llevará a la madurez, nos afirmará, nos fortalecerá y establecerá. Muchos viven alejados de Dios y les espera un sufrimiento eterno, más allá de que se puede experimentar en esta vida, más allá de que se puede experimentar en esta vida. En verdad, a veces, ¿verdad?, usted puede oír, ¿verdad?, frases como esta: ay, ojalá Dios la tenga en su gloria, o lo tenga en su gloria, porque sufrió mucho en vida. ¿Cierto o no lo han oído? Ahora, ¿el sufrimiento te da la puerta al cielo? Cristo. Pero el sufrimiento que vivió en esta vida no es nada comparable con el sufrimiento eterno. No es nada comparable con el sufrimiento eterno. Muchos endurecen su corazón delante de Dios también por las pruebas que viven. Y no ven que Dios quiere que respondan al clamor, o que respondan en clamor hacia Él. Conclusión: muchos desean llenar sus templos de personas, no importando si se violenta la doctrina. Es cierto que en las iglesias hay algunos que no viven en santidad, esto es cierto. Viven sin compromiso, incluso viven sin lealtad. Pero siempre estarán bajo la posibilidad de la restauración, siempre y cuando no se modifique o suavice el Evangelio, porque el Evangelio actuará de esa forma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y hemos repetido este texto, ¿verdad? Dice que es más cortante que toda espada de doble filo, una espada que utilizaban los romanos cuando salían a la guerra. Si daban hacia la izquierda, cortaba; si daban hacia la derecha, cortaba; si daban hacia el frente, penetraba. Y de esta forma, ¿verdad?, lo ejemplifica Pablo. Y penetra, ¿verdad?, hasta el interior, hasta los huesos, hasta los tuétanos. ¿Para qué? Para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, hermanos,
Vuelvo a leer esta parte. Es cierto que las iglesias, hay algunos que no viven en santidad, compromiso y lealtad, pero siempre estarán bajo la posibilidad de la restauración, siempre y cuando no se modifique o suavice el Evangelio, porque el Evangelio no te hará sentirte bien. Podrás criticar muchas cosas en una congregación, pero no podrás criticar las doctrinas si esta es sana, si esta confronta, si es predicada sin adulterarla, y al mismo tiempo es compasiva, amorosa y transformadora. El Evangelio muestra el camino para que el hombre se acerque a Dios, da la respuesta al pecado del hombre y la vida eterna, y como iglesia es nuestra responsabilidad predicarla desde el púlpito, también en las casas, en los trabajos, las escuelas, en todo lugar. Esa es nuestra encomienda. Observen lo que le dice Pablo a Tito en 2.1. Vayamos a Tito 2.1 y vamos a leerlo todos juntos, puestos de pie. Porque esto es una encomienda para cada uno de nosotros. ¿Qué dice así? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, otra vez con convicción. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pueden sentarse, hermanos. Debemos hablar lo que está de acuerdo con qué? Con la sana doctrina. Cualquier ideología, cualquier filosofía, cualquier pensamiento que intente o violentice la sana doctrina no está de acuerdo precisamente con el propósito del Evangelio. No lo está. Debemos de hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vamos a orar, hermanos.